En algún lugar de los bosques de Hawái hay una oruga que se cubre con los restos de sus víctimas. No por accidente, con propósito. Hawái parece un paraíso, pero debajo de esa superficie tropical hay una historia que ningún continente puede replicar. 6 efectos ecológicos. 6 formas en que el aislamiento transforma insectos ordinarios en algo que la ciencia apenas puede explicar. Y cuando lleguemos al último, vas a entender por qué esa oruga del principio no es una rareza. Es la conclusión lógica de millones de años de evolución sin testigos. Parte 1. Radiación adaptativa. La explosión. Hawái no siempre existió. Las islas emergieron del fondo del océano una a una, empujadas por un punto caliente en la corteza terrestre. La más antigua tiene alrededor de 6 millones de años. La más joven, menos de 500,000. En escala geológica, son recién nacidas. Y eso lo cambia todo. Porque cuando una isla surge en medio del Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier continente, los organismos que llegan a vivir en ella no llegan por elección, llegan por accidente. Un insecto arrastrado por el viento, una larva pegada a las plumas de un ave migratoria, una hembra preñada, sola, en una isla que nunca antes tuvo su especie. Y lo que ocurre después es el primer efecto, la radiación adaptativa. El ejemplo más espectacular en Hawái son las drosofílidas de alas pintadas. Las conoces en su forma genérica, moscas de la fruta, el insecto que aparece cuando olvidas una fruta en la cocina. Pero las de Hawái no tienen nada que ver con eso. Hace millones de años, un único ancestro llegó al archipiélago. Una sola especie. Posiblemente una sola hembra. De ese origen surgieron cientos de especies endémicas, solo en Hawái. Cada una con un patrón de alas distinto, tan específico que los científicos pueden identificar la especie con solo mirar las marcas. Algunas viven en un único valle, otras en una sola cima de montaña. Sus larvas están tan especializadas que muchas solo pueden sobrevivir dentro de una planta o un hongo particular. Y muchos de esos organismos también son endémicos de Hawái. Eso crea una cadena de dependencias casi imposible. Si desaparece la planta, desaparece la mosca. Si desaparece la mosca, desaparece la historia evolutiva de varios millones de años. Hay algo que hace esta historia aún más perturbadora. Muchas de estas moscas ya estaban en las islas antes de que algunas de esas islas existieran. Las colonizaron a medida que emergían del océano, como si lo hubieran anticipado. Hoy, muchas están extintas, otras al borde, y el mundo no lo sabe. Si este tipo de historia te llama la atención, las que la naturaleza esconde en los lugares más remotos, suscríbete al canal y activa la campana. Cada video es exactamente esto. Parte 2. El efecto fundador. La oscuridad absoluta. El segundo efecto ocurre bajo tierra. Cuando la lava fluye rápido sobre la superficie, la parte exterior se enfría y endurece, formando una costra. Debajo, la lava sigue fluyendo. Y cuando finalmente drena, deja atrás un túnel hueco que puede extenderse por kilómetros. Eso es un tubo de lava. Hawái tiene la mayor densidad de tubos de lava del planeta. Algunos tienen apenas 1 metro de altura. Muchos tienen menos de 10,000 años. En tiempo geológico, son adolescentes. Y sin embargo, ya tienen habitantes. Cuando una especie coloniza uno de estos tubos, algo específico ocurre en su genética. Llega con una muestra muy pequeña del material genético de su especie original. Pocas variantes, poca diversidad.
Eso se llama efecto fundador. Y esa reducción no es solo un dato estadístico. Moldea los cuerpos, moldea el comportamiento, moldea todo lo que viene después. Los insectos que viven en los tubos de lava hawaianos tienen un perfil muy específico. Ojos reducidos o completamente ausentes. En la oscuridad total, los ojos son energía desperdiciada. Pigmentación perdida. Muchos son casi transparentes. El color no sirve para nada aquí. Patas y antenas más largas. En un mundo sin luz, el tacto lo es todo. Metabolismo extremadamente lento, porque la comida es escasa. A veces, casi nada. Ciclos reproductivos muy controlados, porque una explosión de población en este ambiente puede ser una sentencia de muerte colectiva. La selección natural, aquí abajo, no agrega, quita. Elimina todo lo que no sirve y conserva solo lo que ayuda a sobrevivir con lo mínimo posible. La roca es porosa. Algunas raíces de plantas penetran desde la superficie. Eso es lo que sostiene a muchos de estos insectos. Las migas que logran atravesar la piedra. Vivir de sobras. En la oscuridad total. A metros de uno de los ecosistemas más ricos y exuberantes del planeta. Si hasta aquí el video ya te parece una locura, dale like. Ayuda a que más personas puedan encontrar estas historias. Parte 3. Pérdida de dispersión. La mosca que olvidó volar. El tercer efecto es uno de los más contraintuitivos de la biología de islas. En la mayoría del mundo, volar es una ventaja enorme. Te permite escapar, explorar, encontrar pareja en otro lugar, colonizar nuevos territorios. Pero en una isla, ¿para qué? No hay otro lugar, solo hay esto. Y ahí aparece uno de los insectos menos documentados de todo Hawái, la mosca grulla sin alas. Hay 3 especies conocidas. Las 3 viven en los picos de la cordillera Koolau, en la isla de Oahu. Las 3 fueron descubiertas y documentadas por un solo entomólogo a lo largo de su carrera. Y todas han perdido las alas. No solo las hembras, los machos también. ¿Por qué? Parte de la respuesta está en el viento. Los vientos orográficos del Pacífico ascienden constantemente por esas montañas, creando condiciones de neblina y turbulencia casi permanente. En ese entorno, las alas no son una ventaja, son un problema. Pero hay más. Las hembras sin alas ponen más huevos que las hembras con alas. En un ambiente tan aislado, esa diferencia reproductiva tiene un peso enorme en cuántas generaciones. Y las patas. Esas patas largas, casi absurdas para una mosca, no son un adorno. Distribuyen el peso del cuerpo, permiten mantener el equilibrio en posiciones extremas, en un pico ventoso, con neblina constante y suelo irregular. Eso puede ser la diferencia entre sobrevivir y ser arrastrado. Esta mosca lleva más de 3 millones de años aislada en esas cimas. Y en ese tiempo, la evolución tomó una dirección que va exactamente en contra de todo lo que uno esperaría en un insecto volador. Pero si una mosca que olvidó volar ya te parece extraño, espera a ver lo que hicieron las orugas. Parte 4. Liberación de depredación. Las orugas que rompieron las reglas. El cuarto efecto ocurre cuando un ecosistema pierde sus controles. En la mayoría del mundo, las orugas hacen una cosa: comer plantas. Están en el fondo de muchas cadenas alimenticias. Son lentas. Son pacientes. Son presa. Pero en Hawái, sin los depredadores que normalmente controlarían el equilibrio, algunos nichos ecológicos quedaron vacíos, y las orugas los ocuparon. Varias especies del género Eupithecia en Hawái son carnívoras. Activamente cazan otros insectos. Se quedan completamente inmóviles. Parecen una rama, un tallo, una parte del paisaje,
Y cuando un insecto pasa demasiado cerca, atacan. Con una velocidad que no parece posible para una oruga, son emboscadoras, depredadoras de espera, el equivalente de una mantis, pero en el cuerpo de una larva. Esto existe en otras partes del mundo, sí, pero en ningún otro lugar esa estrategia está tan refinada ni tan integrada en el ecosistema como en Hawái. Y sin embargo, esto no es el dato más extraño. Hay una oruga en Hawái cuya estrategia es tan específica, tan improbable, que los científicos llevan años tratando de explicar cómo llegó a existir. Y es exactamente la que viste al principio de este video. Parte 5. Reequilibrio invasivo. La mariposa que se está volviendo blanca. El quinto efecto involucra a dos especies invasoras, una relación que no debería existir y una presión evolutiva que nadie planeó. La mariposa monarca no es nativa de Hawái, es invasora. Llegó porque los humanos introdujeron el algodoncillo, la planta que necesita para completar su ciclo de vida. Sin esa planta, la monarca no puede reproducirse. Con ella, se estableció y comenzó a expandirse. Pero algo extraño está ocurriendo en la isla de Oahu. En el continente americano, la forma blanca de la monarca es una rareza genética. Aparece en menos del 1% de la población. En Oahu, hasta el 10% de las monarcas puede no tener pigmento naranja. ¿Por qué? Porque hay un pájaro, el bulbul de ventilación roja, un ave invasora originaria de Asia que llegó a Hawái y aprendió a tolerar el veneno de la monarca. Las monarcas son tóxicas para la mayoría de los depredadores. Sintetizan compuestos del algodoncillo que las hacen amargas y peligrosas. Pero este pájaro puede comerlas y tiene preferencia por las naranja. Las blancas, más difíciles de ver, más crípticas en ciertos entornos, sobreviven más, se reproducen más, transmiten esa variante a más descendientes. En pocas generaciones, la presión de un depredador invasivo sobre una presa invasiva está cambiando el color de una especie en una isla donde ninguna de las dos debería existir. La evolución no esperó instrucciones, no pidió permiso, simplemente ocurrió. Volvemos al principio, a la oruga que se cubre con los restos de sus víctimas. Esta oruga construye un estuche de seda. Normal hasta ahí. Muchas orugas hacen algo similar. Pero este estuche está decorado con partes desmembradas de insectos muertos, fragmentos de cuerpos, restos de lo que ya consumió, y lo lleva puesto. ¿Por qué? Porque se mueve a través de telarañas. Las arañas detectan sus presas por las señales que activan los hilos. Vibración, peso, movimiento, pero también por el perfil de lo que queda atrapado en la red. Esta oruga, cubierta de restos de insectos ya digeridos, se camufla como basura dentro de la telaraña, como una presa ya consumida que no vale la pena atacar. Y la araña la ignora. Eso le permite moverse con libertad, esconderse, y finalmente pupar dentro de la red de la araña misma, usando a su mayor amenaza como refugio. En un continente, la densidad de depredadores, la variedad de arañas, el ruido ecológico constante harían imposible que esta estrategia funcionara. Es demasiado lenta, demasiado específica, demasiado frágil. Pero en Hawái, donde los ecosistemas son más estables y menos redundantes, donde las telarañas son predecibles, esta oruga encontró una solución que desafía toda lógica. Y hoy está en peligro de extinción. Esto es lo que Hawái produce cuando se deja sola. Moscas que se multiplican en cientos de especies a partir de un único ancestro. Insectos que aprenden a vivir en oscuridad total,
en menos de 10.000 años. Una mosca que abandona el vuelo porque en su mundo las alas son un estorbo. Orugas que se convierten en depredadoras porque nadie más ocupó ese nicho. Una oruga que se camufla como cadáver para sobrevivir dentro de la trampa de su enemigo. Una mariposa invasora que se vuelve blanca porque otro invasor prefiere el naranja. Todo eso en islas que tienen menos de 6 millones de años. Pero hay un último dato que no se puede ignorar. Muchas de estas especies están al borde. Algunas probablemente ya desaparecieron antes de que tuviéramos la oportunidad de conocerlas. Lo que Hawái produjo en millones de años puede desaparecer en décadas. Y lo más difícil de aceptar no es la pérdida en sí. Es que muchas de esas pérdidas van a ocurrir sin que nadie lo note. Si este video cambió la forma en que ves la palabra aislamiento, hay una historia igual de intensa esperándote. Porque Hawái no es el único lugar donde la evolución decidió ignorar las reglas. Hasta el próximo video.